yo creo que lo suyo sería que la presentación casi solo sirviera de excusa para que comentáramos entre todos y aprendiéramos entre todos y nos enriqueciéramos entre todos de todos los aspectos que las dudas, preguntas, controversias que a lo mejor nos puedan surgir a todos, ¿no? Con respecto al tema, que no es otro que ver qué papel podría tener la biomecánica corneal con respecto en el entorno de la cirugía refractiva y sobre todo en la cirugía refractiva láser corneal, ¿no? Si realmente supone un nuevo paradigma en el enfoque tanto de diagnóstico como de tratamiento o no, ¿vale? En cuanto a los conflictos de interés que podemos tener en este año, no hemos tenido relación con Oculus, que podían estar generando ruido, pero bueno, sí somos en cierta medida speaker en algunas de sus presentaciones y eso podía estar haciendo ruido a la independencia mía con respecto a esta presentación. Bueno, a la hora de evaluar la rigidez en los tejidos blandos, tenemos dos maneras de analizarlo. Por un lado, el in vivo, ¿vale? Que sería efectivamente con los equipos que ya más o menos sabemos que tenemos disponibles en nuestra práctica clínica, que sería el ORA por un lado y Corbis por otro. Pero si os parece, me gustaría que nos enfocáramos un poco en la medida que podemos hacer in vitro, ¿vale? En ese sentido, ya en el 2005, el paper de Elsky nos comentaban dos posibilidades de medir la rigidez de la córnea. Una bien por inflado, en ojo de cadáver, se inflaba con aire y ver la resistencia que tenía, o bien por estiramiento de una capa, de una fibra de la córnea total y ver hasta cuándo se podía estirar, ¿vale? ¿Qué características nos daría los métodos in vitro de estiramiento? Pues fundamentalmente lo que nos van a dar es una idea macroscópica de cuál podría ser la rigidez total de la córnea, ¿vale? Tiene cosas buenas y tiene cosas negativas. Fundamentalmente el problema que tiene este tipo de medidas macroscópicas es que no podemos tener una idea clara de en qué medida repercutiría cada una de las capas que tenemos de la córnea en la rigidez total de esta, ¿vale? Entonces fue cuando en el 2016 este primer paper que aparece de Ali, hablándonos del microscopio de fuerza atómica, ¿vale? En el cual se miden las deformaciones a nivel microscópico y en áreas muy pequeñitas de rigidez. Estamos hablando de micras, ¿vale? Esto sí que nos daría, como vamos a ver ahora, la idea acerca de cómo repercuten cada una de las capas corneales a la biomecánica corneal, ¿vale? Entonces, fijaros qué paper más chulo en el 2012, cuando LAST, con este microscopio de fuerza atómica, nos viene a decir cuál sería la rigidez, el aporte relativo de cada una de las capas a la rigidez corneal, medida por el módulo elástico en kilopascales, ¿vale? Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que la capa de Bowman sería la que mayor repercusión de rigidez tendría de todas las capas corneales. Después sería la décima. Después vendría el estroma y por último la membrana basal del epitelio. O sea que realmente la Bowman, tal cual pensábamos, sería la capa que mayor aporta en términos relativos, y ahora veremos por qué es importante este concepto de términos relativos, a la rigidez corneal. ¿Y por qué estamos insistiendo tanto en el concepto de términos relativos, ¿vale? Porcentuales. Pues por una de las cuestiones importantes que debemos de ver es esta que estamos viendo, ¿vale? La rigidez de la córnea va a tener bastantes factores dependientes. Esto es una cosa que tenemos que tener ya en mente, ¿vale? Cuando hablamos de rigidez, estamos hablando de rigidez corneal, nos podemos encontrar con bastantes factores de confusión. Y es muy importante que cuando leemos paper al respecto, veamos en materiales y métodos si han conseguido controlar esos factores de confusión o no, porque de eso dependerá los resultados. No nos podemos ir, como bien sabéis, a un paper simplemente al astra a ver las conclusiones, ¿vale? Lo primero que creo que es razonable que hagamos en un paper es que nos vayamos a materiales y métodos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si merece la pena que vayamos a las conclusiones a leerlas o directamente
paséis del paper directamente, ¿vale? Esto es lo que yo recomendaría en general en todos los papers, pero en concreto en el tema de biomecánica. ¿Y por qué? Pues fijaros qué cuestión más interesante. La rigidez del estroma y de la membrana de Déceme, ¿vale? En esos dos papers que estáis viendo abajo, se incrementaba de megapascales a gigapascales con la deshidratación de la córnea para una misma córnea. Y esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? O sea, que para la misma córnea, ¿vale? Para la misma córnea, para el mismo grosor corneal, cuando la córnea está deshidratada, presenta mayor rigidez corneal, mayor medida en el módulo elástica cuando está deshidratada. Esto es así, vosotros lo podéis ver de una manera intuitiva en la clínica, cuando tenemos un paciente operado de catarata y ha tenido un edema corneal, pues realmente decimos, hostia, ¿cómo podemos tener presiones intraoculares un poquito menores si la córnea es más gruesa? Bueno, pues realmente eso es pues porque está hidratada y por eso se pierde ese concepto de rigidez, ¿vale? Pero estos dos papers también son interesantes que los tengamos en cuenta. Los presentaron en JRS, Theo Seiler, allá por el 92, y también en el Experimental Eye Research, Ahmed El-Sheikh. Y lo que nos vienen a decir es que ellos proponían que algunas de las capas podían despreciarse en simulaciones numéricas debido a la pequeña contribución biomecánica que tienen a la córnea en su totalidad. ¿Y esto qué viene a decir? Pues mira, es lo que estábamos hablando antes con respecto a la contribución porcentual que tiene cada una de las capas. Sabemos que cuando las medimos por separado, microscopio de fuerza atómica, la capa de Bowman es la que representaría el mayor módulo elástico, la que tendría mayor rigidez. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el grosor de la capa de Bowman, comparado con todo el grosor del estroma, es mínimo, es ínfimo. Con lo cual, lo que puede repercutir en la capa de Bowman al total de la rigidez corneal no es tan importante debido a que porcentualmente su grosor es mínimo comparado con el estroma. Pero si comparáramos el grosor de la capa de Bowman por el mismo grosor de estroma, veríamos que es muchísimo más rígida la capa de Bowman. Con lo cual, sigue siendo importante, la contribución porcentual es alta, ¿vale? La contribución porcentual de la capa de Bowman es alta al total de la córnea, pero como es tan finita, no representaría tanto cuando la medimos a nivel global, ¿vale? Este es un concepto que es importante que retener. Y en este sentido, me gustaría que echáramos un vistazo al review que publicamos en JCRS en el 2018. Es un review al que le tenemos mucho cariño porque yo creo que significó poner un poco en orden todo lo que se estaba publicando. Se había disparado en aquel momento los papers acerca de comparar diferentes técnicas de cirugía refractiva, un grupo de pacientes con una, un grupo de pacientes con otra, se les medía la rigidez corneal de manera clínica, hay estudios que estaban publicados con Ora y otros que estaban publicados con Corby, y entonces pues llegaban a las conclusiones y decían, pues mira, resulta que en nuestro grupo no hay diferencia entre SMILE y LASIK. O en nuestro grupo se comporta mucho mejor la rigidez en SMILE que en LASIK o en PRK, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje de este review? Es que es un review narrativo, ¿vale? Hay que diferenciar las revisiones sistemáticas de las revisiones narrativas, ¿vale? Las revisiones sistemáticas lo que hacen es un análisis global de todos los estudios, fundamentalmente lo más interesante son los clinical trials, los ensayos clínicos. Esa revisión se hace de una manera sistematizada, con unos criterios que están establecidos previos, que material y métodos tiene que venir, y entonces lo que son muy útiles las revisiones sistemáticas siempre y cuando los clinical trials, los ensayos clínicos, estén bien diseñados. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es juntarte todos los estudios, todos los ensayos clínicos sobre un aspecto en concreto. Y pueden medirte
el efecto, ¿vale? Pues sobre todo cuando ya mide el efecto, ya los convierte en metaanálisis. Y te pueden decir si el efecto va hacia un lado de un tratamiento o hacia un lado de otro. Esa sería la revisión sistemática. Esta revisión fue una revisión narrativa. ¿Por qué nos decidimos hacer una revisión narrativa en vez de una revisión sistemática? Porque éramos muy críticos con los estudios que se habían hecho hasta la fecha. No nos los creíamos, ¿vale? Y queríamos decirle a la comunidad científica por qué no nos lo creíamos y por qué no nos lo debíamos de creer, ¿vale? Y por qué estaba creándose esa confusión. Y ahí es donde venimos a decir en este paper, por eso digo que le tenemos tanto cariño, en el que explicamos a la comunidad científica por qué nosotros pensábamos que no tenían validez los estudios clínicos, los ensayos clínicos, en los que medían la rigidez corneal entre técnicas diferentes, ¿vale? Entre técnicas diferentes, comparando pacientes diferentes, ¿vale? ¿Por qué lo explicábamos? Pues lo que hablábamos y decíamos es fundamentalmente por esos factores de confusión que debieran de tener controlados, ¿vale? Por esos factores de confusión que es muy importante controlar en material y método y creo que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, entrando ya directamente en la medida de la biomecánica corneal, en las medidas clínicas, sabéis que hace tiempo nos regíamos por el HORA. Posteriormente tuvimos... El HORA lo que venía a hacer es que medía, después de un chorro de aire, con una luz de infrarrojo, medía exactamente cuándo se aplanaba la córnea y cuándo dejaba de aplanarse por la presión del chorro de aire. O sea, nos daba la histéresis, solamente nos daba esa medida. Cuándo, en función de la presión de chorro, se aplanaba y cuándo dejaba de aplanarse. Algo parecido hacía el Corby, ¿vale? Pero de una manera mucho más compleja. ¿Por qué? Porque era una cámara Scheimpflug, ¿vale? Entonces tenía una multitud de parámetros brutales a la hora de medirlo. Y eso fue lo que ocurrió antes del 2016, ¿vale? Antes del 2016, cuando teníamos Corby, nos parecía un equipo, bueno, chulo, muy interesante, pero que tenía una serie una cantidad de parámetros brutales que no estaban normalizados, pues tenían la amplitud de deformación, el primer y el segundo tiempo, bueno, infinitos parámetros lo que podía medir, pero no estaban normalizados para la población y no sabíamos cuáles eran de ellos los que eran realmente importantes, ¿vale? A partir del año 2016, y esto es lo que yo creo que ha sido el gran éxito de la casa Oculus, ¿vale? Y al que yo creo que habría que darle importancia, ¿vale? El hecho de que ellos han apostado grandemente por la investigación, ¿vale? Han creado un grupo de gente muy potente, la que está Vinci Guerra, Cynthia Robert, Renato Ambrosio. Hombre, a nivel personal, yo lo hubiera mejorado creando diferentes grupos de investigación de manera competitiva, ¿vale? Ellos lo tienen muy, muy agrupado en ese grupo totalmente. Entonces, bueno, el grupo se puede relajar. Sería interesante probablemente tener varios grupos que pudieran competir entre ellos. Pero bueno, estas son ideas mías, ¿no? Pero lo que es cierto es que del 2016 hacia adelante empiezan a salir estudios realmente importantes, ¿vale? En el 2016 es cuando Vinci Guerra, el padre del hijo, en JRS nos plantean ese primer índice de biomecánica córnea, ¿vale? Entre el 2016 y el 2017, Cynthia Robert y Eliassi nos dan dos parámetros que son muy interesantes. Cynthia Robert nos da el stiffness parameter y Eliassi nos da la presión biomecánicamente corregida. ¿Y por qué os digo que son tan importantes? Porque en posteriores estudios nuestros vimos que esos dos parámetros son los dos parámetros que pueden controlar más factores de confusión, ¿vale? Y ahora lo veremos. Posteriormente, en 2017, el grupo de Renato Ambrosio saca el TBI. ¿Qué es el TBI? Que es una combinación del índice biomecánico con el índice tomográfico, ¿vale? No una sumatoria directa, sino que por una serie de algoritmos se va creando ese índice, ¿de acuerdo? No es simplemente la suma directa de esos dos índices, del CBI con el Belling-Ambrosio. Y en el 2019, este año pasado, han surgido nuevos parámetros de los cuales no tenemos evidencia todavía. Nos lo propone
la casa comercial, ¿vale? Es un CBI, el índice biomecánica, el Laser Vision Correction. Este índice biomecánico tendría bastante interés, ¿vale? Porque si realmente luego de la evidencia demuestra que funciona. Porque lo que nos vendría a decir es, si un paciente operado de cirugía refractiva láser corneal, biomecánicamente está perdiendo rigidez su córnea. De tal manera que mucho antes, la idea sería que mucho antes de que nos diera signos tomográficos de estasia, se pudiera complementar con un cross-linking, por ejemplo, ¿vale? Y luego también tenemos, del IASI también nos propone ese otro parámetro para el cual tampoco tenemos evidencia de momento. Este paper fue de los primeros que hicimos en JRS en 2016 y creo que es sumamente interesante porque es justo acá, en este paper, donde planteamos las variables de confusión que podrían tener la biomecánica corneal, ¿vale? Cuando mide biomecánica corneal y que incluso fijaros que hay hasta paper recientemente publicado en JRS y en Laser Medicine Science en 2019 que no controlan esos factores de confusión. Esos factores de confusión no son otros que la rigidez corneal, el grosor corneal y la presión intraocular. Esos tres factores pueden estar afectando a la biomecánica corneal. El grosor de la córnea, su rigidez y la presión intraocular. Y si tú vas a materiales y métodos de cualquier paper y esos tres factores no están corregidos de alguna manera, ya os puedo decir que no merece la pena seguir leyendo ese paper, porque no están controlando esos factores de confusión, ¿vale? ¿Qué fue lo que hicimos en este paper? Por esto la evidencia, cuando está bien diseñada y bien desarrollada, es tan chula y ahora os comento por qué. En JCRS, en el 2017, publicamos este paper en el que evaluábamos la biomecánica corneal y la presión intraocular antes y después de haber operado a pacientes con RLE, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Descubrimos esos dos parámetros que os comenté, la presión biomecánicamente corregida y por correlación también vimos que el estime parámetro, el parámetro que nos proponía Cynthia Robert, eran los dos parámetros que eran más independientes del factor de confusión grosor corneal, ¿vale? Por eso ese parámetro es tan sumamente, esos dos parámetros son tan sumamente interesantes. ¿Qué es lo que vimos? Y lo estáis viendo a la derecha. Pues que cuando a pacientes operados con RLE SMILE le medíamos la presión intraocular antes de operar y después, la variación de esa presión intraocular medida con Corby, simplemente la presión intraocular, nos daba una diferencia de hasta 2,24 milímetros de mercurio. Pero cuando la medíamos con el parámetro de la presión intraocular biomecánicamente corregida, la diferencia era muy bajita, solamente de 0,57 milímetros de mercurio. Con lo cual ese parámetro, ahí es donde vimos que ese parámetro era independiente del grosor corneal, ¿vale? Con lo cual sería un parámetro pues, muy útil para pacientes operados de cirugía refractiva. Nos va a medir la presión intraocular, la real, la que tiene el paciente. ¿Y por qué digo que es tan chula la evidencia cuando se genera de calidad? Porque ahí tenéis, un año después, Kai-Yun Chen, que yo me lo crucé en una europea porque me estuvo de árbitro, de referí, en una de las mesas de la europea cuando estábamos presentando este artículo, antes de que fuera publicado, me llamó y me dice, qué guay, que, por cierto no me dio el mejor paper de la sala, pero bueno, no pasa nada, obviamente había muchísima gente muy potente, pero me llamó y estuvimos hablando y me comentaba, ostras, yo estoy precisamente en eso mismo que tú estás haciendo, pero tenemos uno de los autores que me lo está retrasando, ya os podéis imaginar quién podía ser. No le terminaba de sacar el paper para adelante. Lo chulo de este paper es que Kai-Yun no solamente lo hacía con Relay Mail, sino también lo hacía con LASIK, ¿vale? Pero fijaros lo chulo de la evidencia cuando se hace bien. Fijaros cuando comparáis esos mismos parámetros que nosotros comparamos, prácticamente le salen a él clavado como a nosotros. La presión intraocular con Corby sale similar, pero sobre todo la presión biomecánicamente corregida
a nosotros nos da una diferencia de 0,57, a él de 0,8, es muy similar, ¿vale? Pero sobre todo fijaros que el tamaño muestral es muy pequeño, entonces lógicamente podía haber esa pequeña diferencia, pero era bastante consistente. Por eso es interesante que nos vayamos primero a material y método de los papers, y si están bien hechos, fijaros cómo los resultados siempre van a ser parecidos, ¿vale? ¿Qué Joaquín, es lo que... Ay, perdón, dime. ya, escucha, pregunta. Normalmente para la gente que ya, bueno, tiene Corbis o está entrando, por ejemplo, en este caso al Corbis, la presión intraocular corregida, ¿viene por default o lo tienes que buscar dentro de la pantalla? O si lo tienes, disculpa, ¿qué? ¿Viene por default? O sea, viene inmediatamente compensada por el grosor corneal o tienes Sí, que buscar el parámetro del BIOP dentro de la máquina? no, directamente te lo da el software de la máquina. No es necesario que tú toquetees. Al No. principio esto no estaba abierto, pero una vez que lo que se desarrolló es lo bueno que tiene esta gente de Oculus. Que sí es cierto que al principio hay parámetros, de hecho hay muchos parámetros que podríamos estar midiendo, pero solamente nos los liberan a los equipos de investigación. Pero una vez que se demuestran con evidencia su utilidad, los liberan en el software. Y para entender mejor lo que estabas diciendo era la comparación de, en este caso, el principio del LoRa y el Corbis. En tu práctica, ¿tú actualmente utilizas independientemente los dos o solamente estás utilizando el Corbis? No tiene ningún sentido utilizar el hora ahora. Es un equipo absolutamente anticuado. No tiene absolutamente ningún sentido. No tiene ningún sentido. Simplemente te da un parámetro, es comparar, ¿qué te digo yo? La queratotomía radial con un fentolasio, con un Rayleigh-Mann. ¿Sabes? No tiene ningún sentido. Aquello se paró y lo malo que tienen, que lo sabréis vosotros por vuestra experiencia, lo malo que tienen muchas casas comerciales y que a mí me enferma es que te venden el equipo y se lavan las manos y se van. No te hacen, primero, la divulgación de conocimiento de cómo manejarlo y punto dos, y sumamente importante, el desarrollo postventa. O sea, es que tienen que desarrollar los equipos y tienen que enseñarnos cómo pueden darnos mayor retorno en valor, ¿vale? Y esto es lo que yo creo que sí han aprendido esta gente, ¿sabes? En desarrollarlo y tienen este grupo de investigadores. Yo ya te digo que sí me gustaría que pudieran tener algún otro grupo, dos o tres sería lo ideal de una manera competitiva y ya verías como todo esto, si ya van echando leche, iría mucho más rápido. Pero bueno, en fin, eso ya son cosas un poco anecdóticas. Joaquín, una pregunta de la gente en el chat. Dice, el doctor, vamos a ver, Pedro Cortés dice, ¿cuál es el índice que predice que la córnea está perdiendo la rigidez para que podamos realizar un crosslinking? Claro, esto es lo que comentaba, el CBI, Laser Vision Correction, ¿vale? Quiero recordar que ya está liberado. Nosotros lo tenemos liberado en la clínica, pero no sé si está liberado a nivel de software de usuario, ¿vale? Pero a día de hoy yo no os puedo decir que os fiéis de él, porque no hay publicaciones al respecto, ¿vale? Pero es la Joaquín, línea de desarrollo. yo te puedo decir que no está liberado porque yo todavía no lo tengo disponible en el mío. Y Vale. ellos normalmente lo van anunciando cuando liberan software. Pregunta Vale. la pueden estar haciendo por el chat y yo se la estoy pasando a Joaquín, no hay problema. Ya, a ver, otra pregunta por aquí. Me dicen, el hora para uso de coma, ¿sí? No está validado, ¿por qué en este caso, bueno, el hora no sirve? Y otra pregunta, ¿cuál es el homólogo de histéresis corneal en el Corbis? ¿El CBI? La histéresis corneal era la diferencia el concepto que ellos inventaron a la hora de medir la rigidez corneal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que queda totalmente en desuso. Nos tenemos que quitar de la cabeza conceptos así, ¿sabes? Tenemos que ir a conceptos no creados por los equipos o por las casas comerciales, sino conceptos que sean globales, ¿vale? Entonces, fundamentalmente debemos de ir a ese tipo de ideas. La rigidez la estamos midiendo con diferentes medidas, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo
es que hay muchísimos parámetros que podemos medir. A ver, la rigidez yo creo que sabemos lo que es, ¿vale? La rigidez corneal. Pero lo que quiero que nos quede claro es que es muy difícil en clínica, que todo lo que estaba, toda la introducción de la presentación, es muy difícil medir en clínica la rigidez corneal porque depende de muchísimos parámetros. Ya habéis visto del grosor corneal, hay capas que incluso por su poco grosor implican poco al conjunto global de la rigidez corneal. Esto que estamos viendo, la presión intraocular, el grosor. Entonces, lo bueno que tiene Corby es que es cierto que in vivo, no in vitro, ex vivo, ¿vale? Ex vivo es mucho más fácil ver con microscopio de fuerza atómica pequeños cambios biomecánicos corneales. Pero claro, el problema es intentar hacerlo en una persona viva, claro. Y el mejor método que tenemos a día de hoy, ¿vale? Sería el emitir el chorro de aire y a partir de ahí ver cuál es el comportamiento de la córnea e intentar sacar parámetros que pudieran sernos útiles, que pudieran representarnos el mejor reflejo de la rigidez corneal y que pudieran ser repetibles en la población y que dependieran de pocos factores de confusión, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que os estaba comentando. Si os parece, si os parece que sigamos, probablemente tengamos un poco de más luz al respecto. ¿Te parece, Lucho? Dale, por favor. Vale. Entonces, claro, es que yo comprendo las dudas que están surgiendo ahora, porque con lo que estoy comentando ahora, lo que quiero llegar a la conclusión es, ¿para qué no sirve Corby? Este es el concepto, ¿vale? ¿Para qué no sirve Corby? Pues Corby no sirve para medir las diferencias de rigidez corneal entre unas técnicas y otras, entre unos pacientes y otros. Este es el concepto que quiero que os quedéis, ¿vale? Y por eso, metaanálisis como estos que estamos viendo publicados, con modelos de efectos aleatorios, ni siquiera modelos de efectos fijos, son rubbish in, rubbish out, ¿vale? Quiero decir, si ya hemos visto que los clinical trials son rubbish, porque precisamente no han controlado los factores de confusión, un metaanálisis que analice clinical trials que sus diseños son no adecuados, pues imaginaros la feria que vamos a tener. Pues efectivamente, echarle un vistazo si queréis por curiosidad cuáles son los resultados de los metaanálisis que hay y unos dan unas cosas, otros dan otras, estudiando los mismos, incluso los mismos estudios. Y esos metaanálisis han tenido que hacerse no con modelos fijos, de efectos fijos, sino con modelos de efectos aleatorios. Esto quiere decir, cuando tú tienes un metaanálisis de modelos de efectos fijos es que tú achacas la diferencia solamente a una variable, ¿vale? Que es la biomecánica, con la rigidez corneal. Sin embargo, como ellos veían al hacer el metaanálisis, pues que no llegaban a ninguna conclusión, se pusieron a hacer modelos de efectos aleatorios. O sea, dijeron, bueno, vamos a ver si no solamente por esa variable tiene la diferencia, sino por cualquiera. Y entonces yo luego, a partir de ahí, le achaco a que fue la biomecánica. Con lo cual, basura, absolutamente basura todos los metaanálisis, ¿vale? Y fijaros como unos dan unas cosas y otros dan otras. Y luego ya cuando se hacen con hora, pues ya, como hemos visto que es un equipo realmente antiguo, pues peores resultados vamos a tener. Pero lo que interesa ahora, yo creo que todos los que estamos aquí, queremos preguntarnos es, bueno, de acuerdo, no me sirve para comparar la rigidez que va a tener unos pacientes con otros operados de cirugía refractiva láser. Pero, ¿y para mi clínica me daría algo? Yo que me dedico a hacer cirugía refractiva láser corneal, oye, yo ya me manejo con mi tomógrafo fantásticamente bien, o el que tengáis, ¿no? En nuestro caso utilizamos el Pentacam y los estudios de sensibilidad que están publicados con el Belling Brosio y con la progresión paquimétrica, son espectaculares. Yo ya estoy súper a gusto. Oye, necesitaría otro equipo para tener más seguridad en mis pacientes. Fundamentalmente cuando nos preguntamos esto, ¿qué es lo que queremos saber? Pues lo que queremos es no operar ningún paciente de cirugía refractiva láser corneal que luego se te vaya a estasiar. Esto, desde mi humilde punto de vista, sería un fracaso absoluto, ¿vale? Yo no quiero operar mucho ni poco. Yo lo que quiero, la calidad de un cirujano refractivo es el que minimiza
sus casos de estasias corneales. Eso es lo que yo considero, para mí lo más importante en cirugía intervencionista es disminuir tus complicaciones, no operar mucho. Y no operar mucho, sino no tener complicaciones. Y esa sería la gran pregunta, ¿vale? Bueno, pues fijaros, este fue el primer paper que salió del grupo de Ambrosio, ¿vale? En el que ya empezaba a incluir Estafaria Correa, que es portugués, ¿vale? Su grupo, y Cynthia Rovere participó en ese primer paper. ¿Qué es lo que quería hacer Renato? Y Renato le oí el otro día en el Quíncale una presentación que luego me fui directamente otra vez a su journal, a este paper, porque él hablaba de que había estudiado casos de queratoconos frustros y no son queratoconos frustros, son queratoconos subclínicos, ¿vale? Vamos a ver, queratoconos frustro es el ojo adelfo de un queratocono que no tiene ningún signo tomográfico de estasis, ¿vale? Y un queratocono subclínico es un queratocono que tiene un principio de signos de estasia tomográfica, pero que no ha perdido todavía agudeza visual, ¿vale? Y estamos hablando de eso, de diagnosticar queratocono subclínico. Y no diagnosticar queratocono, porque es otra cosa diferente. Hay que diferenciar cuando vayáis a ver este tipo de paper, iros también a materiales y métodos y ver si lo que están intentando en el estudio es diagnosticar queratocono, que eso es muy fácil, llegar a áreas bajo la curva muy amplias, ¿vale? Porque que nos da la potencia diagnóstica del T. Si están haciendo con queratocono subclínico o si lo están haciendo con queratocono frustro, que yo hasta ahora no he visto ningún paper intentando diagnosticar con queratocono frustro porque darían unos resultados de sensibilidad ínfimos, muy bajos, ¿vale? Bueno, si os parece, vamos a ver un poco en qué consiste el área bajo la curva, la sensibilidad y la especificidad, ¿vale? Un repaso muy rapidito. La sensibilidad, como bien sabéis, es la capacidad que tiene un test diagnóstico de diagnosticar enfermo, ¿vale? Enfermo. En este caso, ¿qué sería lo enfermo? Pacientes que tienen queratocono subclínico, ¿vale? La fórmula es muy facilita de aprendérsela. Como lo que quieren es diagnosticar enfermo, sería verdaderos positivos, la capacidad diagnóstica en el numerador verdaderos positivos, partido por el total de enfermos. ¿Y cuál es el total de enfermos? Pues los verdaderos positivos y los falsos negativos, ¿vale? O sea que la sensibilidad es esa, ¿vale? La capacidad que tiene un test diagnóstico de diagnosticar a los enfermos. Y quedaros con una fórmula, con una ecuación que deriva de esa que os he comentado, que es bastante útil. Es que la sensibilidad es igual a 1 menos los falsos negativos, ¿vale? Quedaros en la cabeza. ¿Por qué? Porque si un test diagnóstico te está diciendo que tiene una sensibilidad de un 90%, ¿vale? Te está diciendo que va a diagnosticar como falsos negativos su complementario, un 10%, ¿vale? No lo dejemos de perder de mente esto, ¿vale? Porque esto es importante. Esa es la sensibilidad, la capacidad de diagnosticar enfermos. La especificidad sería la capacidad de diagnosticar los sanos, ¿vale? Sería al revés, ¿vale? Y el área bajo la curva sería el mix de ambas, la sensibilidad y especificidad. Y lo que nos viene a decir el área bajo la curva es la potencia diagnóstica que tiene un test, ¿vale? Cómo de bien funciona ese test, cumplimentando la sensibilidad y la especificidad. Pero, ¿qué es lo que nos interesa en cirugía refractiva láser? Lo que nos interesa es mucha sensibilidad, ¿vale? Lo que nos interesa es no operar de cirugía refractiva láser corneal a ningún paciente que pudiera tener queratocono subclínico. Por eso nos interesa sobre todo la sensibilidad, ¿vale? Ok. Vale, pues entonces vamos a ver cuáles son las áreas bajo la curva que en ese paper Ambrosio nos decía para los queratoconos subclínicos. Fijaros, él decía, oye, si utilizáis el Belling-Ambrosio, el mapa de Belling-Ambrosio, el área bajo la curva es 0.839. Cuando usa el índice biomecánico corneal que nos proponía, va a tener un 0.82. Pero cuando usa la combinada, ¿vale? El índice tomográfico biomecánico, el área bajo la curva se te sube a 0.985. O sea, realmente supera su propio
su propio mapa, el área bajo la curva del mapa de Belling-Ambrosio. ¿Y eso para qué? Eso para la definición que él da ahí de queratoconus subclínico, que tenía a la derecha, y para un punto de corte del TBI de 0.29. Él el que decía, en ese primer paper, él decía, el punto de corte que yo propongo es 0.29 porque es el que maximiza el balance entre sensibilidad y especificidad y me busca un área bajo la curva más amplia, ¿vale? Ok, vamos a seguir. Entonces, fijaros cómo diferentes autores, para ese punto de corte, el del TBI 0.29 aproximadamente, 0.29, el CO en 0.26 y el 0.29, ostras, fijaros cómo va variando el área bajo la curva. Y los dos últimos ya, el área bajo la curva son bajas, ¿eh? No son tan altas. ¿Eso por qué puede ser? Es que está Renato Ambrosio colando la dobla. ¿Nos está mintiendo Renato Ambrosio como dicen que están haciendo los chinos con el COVID? Pues no, está Renato Ambrosio es un tío absolutamente friable, brillantísimo y al cual le tengo una absoluta admiración. Lo que pasa es que cuando hace este tipo de estudios son muy dependientes de la muestra, ¿vale? Y también de la definición de enfermedad, ¿vale? Los criterios de Renato Ambrosio fueron los que visteis y los otros estudios podrían haber variado, pero sobre todo la muestra. Pero fijaros cómo Co y Koch, la sensibilidad sí se les cae, ¿vale? Entonces, es cuando otros grupos que vais a ver ahora dicen, oye, ¿y si en vez de fijarnos en el punto de corte que nos aumente más el área bajo la curva, que es lo que nos está dando la potencia diagnóstica, nos centráramos más en puntos de corte que maximizara la sensibilidad, que es lo que nos interesa en cirugía refractiva láser? Como ya hemos dicho, la sensibilidad es la manera de diagnosticar los enfermos, los queratoconos clínicos. ¿Por qué no nos centramos en poner un punto de corte que nos maximice la sensibilidad? Y nos llegan estos dos estudios en el 2018 de Chan y Kataria, ¿vale? Y que ellos no tanto se enfocaban en el área bajo la curva, sino lo que intentaban era maximizar para su propia muestra, la sensibilidad, ¿vale? Y entonces ellos proponen, obviamente, un TBI más bajito, ¿vale? Cuanto más baje el TBI, más posibilidad tiene de que aumente la sensibilidad, porque es más fácil pillar queratoconos subclínicos. Pero fijaros qué sensibilidad, ¿eh? Estamos hablando de una de las mejores herramientas que tenemos, sin duda, basado en la evidencia publicada. Es una de las mejores herramientas que tenemos para diagnosticar queratoconos subclínicos. Pero fijaros que la sensibilidad ronda el 84%. ¿Qué quiere decir? Que 1.5 de cada 10 pacientes nos va a dar un falso negativo, ¿vale? O sea que, ojito al dato, ¿vale? Ojito al dato. Sigamos. Este paper yo creo, que es publicado en el año pasado, yo creo que es de los más chulos que he visto, ¿vale? ¿Por qué? Porque para la propia muestra, que ya sabemos que podía hacer ruido en los resultados de sensibilidad, especificidad y área bajo la curva, para la misma muestra de pacientes y para el mismo diagnóstico, los criterios de diagnóstico, compara sensibilidad y especificidad para un punto de corte de TBI de 0,11 y 0,29. Y como es lógico, la sensibilidad la aumenta para un índice de punto de corte más bajo. Pero fijaros qué sensibilidad, 0,72. O sea, 3 pacientes de cada 10 se nos está yendo a falsos negativos. Y esto es el mejor equipo, la mejor prueba diagnóstica que tenemos. O sea, es mucho mejor, disculpa, es mejor que el Belling-Ambrosio. Pero ojo al dato, 3 de cada 10 pacientes nos daría un falso negativo. Ojito al dato, ¿vale? ¿Y por qué os digo todo esto? Pues porque a la hora de tomar decisiones de cuándo operar un paciente, no podemos esperar que el TBI nos ponga un semaforito en rojo, en amarillo o en verde y que directamente dice, ostras, verde, venga, tira millas, vamos a operar ahí a saco. ¿Por qué? Porque va a depender de otras variables que son muy importantes. La técnica de la cirugía refractiva, que hace una PRK, un LASIK, un RELEMAI, si es un paciente joven o no, el error refractivo no es lo mismo que vaya a operar 3 dioptrías que 8, ¿vale?
el seguimiento que puede hacer a los pacientes sería muy importante. Y aquí quiero hacer un comentario al respecto. ¿Por qué estamos yendo tan lento? Tan lento en el sentido de encontrar el punto de corte, de acercarnos al punto de corte virtuoso del TBI. Pues porque estamos haciendo las cosas con ética, con bioética, ¿vale? Porque no somos los doctores Mengele de los nazis, ¿vale? Fijaros, uno de los datos, vamos a pegar un salto atrás, uno de los parámetros más interesantes que se hayan creado en cirugía refractiva láser lo desarrolló Marconi Santiago, fue el PTA, ¿vale? Fue el Percentage Tissue Alterate, ¿vale? Ya sabéis, porcentaje de tejido alterado cuando opera de cirugía refractiva. Acordaros que antiguamente decía, si dejamos 250 micras de lecho, tú tranquilo y tira que opera. Pero lo que fue sumamente interesante del Marconi Santiago fue cuando el tío saca el PTA y ¿sabéis cómo lo hace? Lo más interesante no es el concepto, lo más interesante es cómo llega al diagnóstico, a la ecuación del PTA. El tío se coge todo el banco de datos que pudo conseguir de pacientes operados refractivas, pero ya extasiados, que se habían publicado en casos reportados, ¿vale? Me parece un tío brillantísimo por haber llegado a eso. Entonces, una vez extasiado, cogió todos esos datos, ¿vale? Y como él ya sabía a 100% que estaban enfermos, desarrolló una ecuación, el PTA, en la cual decía, a partir de un 40% de PTA tiene un riesgo alto de que se testasien. Pero si lo que quieres es tener una sensibilidad del 100%, no te pases del 35% del PTA. Y me parece absolutamente brillante, ¿vale? Me parece absolutamente brillante. La cuestión estaría en conseguir, claro, si realmente hiciéramos eso mismo del PTA para pacientes medidos con Corby, estoy seguro que esas sensibilidades serían brutales las que podíamos conseguir, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos esos pacientes que testasearon no se les midió el Corby antes, ¿vale? Por eso es el problema. Ahora, claro, estamos llegando a unos índices de excelencia en cirugía refractiva láser corneal, coño, que realmente se testacien es complicado que se testacien, ¿vale? Los casos reportados. Entonces, bueno, tendremos que empezar siendo muy cautos. Nosotros estamos con ese punto de corte de 0.16 en el TBI y analizamos en conjunto cuál es el error refractivo, la técnica que vamos a utilizar y a partir de ahí tomamos decisiones. Pero esto es un poco lo que os quería transmitir, ¿vale? Simplemente para terminar, comentaros cuál ha sido la evolución de las publicaciones, ¿vale? A nivel mundial. Cuando tú te metes en el PubMed y metes Corneal Biomechanics con ORA y Corneal Biomechanics con Corby, fijaros que desde el 2005 al 2019 en ORA hubo un crecimiento lineal, pero fijaros, simplemente en 4 o 5 años con Corby había un crecimiento absolutamente exponencial. Eso parece realmente la curva del COVID, del coronavirus. Y también otra cosa interesante que me gustaría comentaros, fijaros cuando metes las referencias por año a la derecha de Corneal Topography, fijaros cómo fue creciendo también de manera exponencial y realmente cuando tú mides los papers que en los últimos años se está haciendo de biomecánica corneal, también está empezando a ver ese disparo, ¿no? Ese crecimiento tal cual ocurrió con la tomografía en su momento. En conclusión, desde nuestro humilde punto de vista, la biomecánica corneal tras la introducción de Corby y sobre todo las aplicaciones clínicas que ha estado basada en la evidencia, por esos grupos que han estado desarrollando toda esa evidencia ha supuesto desde nuestro humilde punto de vista un cambio de paradigma, por lo menos en nuestra práctica clínica. Esa biomecánica corneal está demostrando mejorar los criterios de detección del queratocono subclínico. Lo ideal es que fuéramos mucho más allá, que fueran también los frustros y que fueran los frustros del primer ojo, obviamente, ¿no? Pero todavía quedan por esclarecer los criterios de seguridad por estas cuestiones que hemos estado comentando. Corby ha duplicado el impacto de la investigación, alcanzando ahora lo que hizo en ORA en 12 años en solamente 6, y la biomecánica corneal pues realmente está teniendo un crecimiento similar en cuanto a producción científica en la que tuvo la tomografía y tomografía corneal en su inicio, en la década de los 90. Y esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención y yo creo que sería enriquecedor que pudiéramos comentar, en fin,
vuestra experiencia o dudas que queráis que comentáramos. Lucho. Claro que sí. Mira, en el instituto comenzamos al principio con el ORA, luego entramos con el Corbis, y luego mi hermano trajo, como él hace glaucoma, trajo el ORA 2, ¿sí? O el ORA 2 o el último, bueno, que llegó hace poco, ¿no? Entonces yo tengo el último ORA y al frente está el Corbis, en la misma sala, ¿sí? Entonces a mí me da pena ver los resultados que tengo por el lado derecho que tengo sobre el lado izquierdo. Realmente hay una diferencia. Pero hay algo que quería preguntarte, y van varias preguntas después de todos nosotros. Tú tienes un paciente tomográficamente normal, un paciente de 25 años, miope de 4, estamos un grosor corneal normal, llámalo 520 micras, curvatura anterior, posterior, normal, te sale el Corbis anormal. ¿Cambias tu decisión quirúrgica en ese paciente? ¿En estos momentos? No. Me lo planteo. Me lo planteo y... ¿qué edad me has dicho? 24 años. 24 años no me gusta esa edad, ¿sabes? 24 años no me gusta esa edad. Mira, el único... lo que sería ya realmente interesante el incorporar sería quizás también medidas de mapa epitelial, ¿vale? Pero yo creo que es suficiente. Con la potencia de diagnóstica que hemos estado viendo, creo que es suficiente las medidas de Corby y las compartidas con tomografía en el TBI, ¿vale? Si ahí te da alterado, no me gusta, ¿sabes? Son 3 diostrías. Si es una persona ya más mayor, 24 años, en fin, si me lo dicen en 35 y tal y cual, 3 diostrías... es que ahí me estás planteando un caso en que prácticamente, mira, ¿a ti te ha ocurrido eso? ¿Te ha ocurrido eso, Lucho? Claro, sí. ¿Ese caso te ha ocurrido? Sí, un paciente igual, o sea, parecía la edad, no me acuerdo exactamente la edad, pero era un paciente joven, ¿estamos? Y veo todos esos parámetros, y justamente la pregunta que te hago es la pregunta que me hacía uno de mis fellows, me dice, doctor, ¿y ahora usted va a suspender la cirugía? Entonces, yo ese rato, mira, te digo la decisión mía en ese rato, ¿sí? Esta paciente estaba listo para un FENTO-LASIK. ¿Okay? ¿Era astigmata? ¿Era astigmata o era miope? Bajo, astigmatismo, o sea, era un miope de 4 aproximadamente, una córnea normal, curvatura anterior normal, posterior normal, ¿sí? Que usualmente va de la mano con el Corbis, que todo salga normal, pero específicamente en este caso sucedió eso, ¿sí? Entonces, lo que decidí fue realmente explicarle al paciente que había un riesgo mínimo 0,0 y tanto, y que prefería cambiar la técnica quirúrgica por un PRK, y hice un PRK. Pero fue, o sea, a lo que voy, que es en la parte práctica del asunto y para todos los que nos escuchan, quizás un ejemplo del día clínico que podría pasar y Obvio que sí. Obvio que sí, Lucho. Lo mismo que hemos estado hablando, de que el complementario de la sensibilidad son los falsos negativos, el complementario de la especificidad es el falso positivo. Y falsos positivos también tiene, obviamente, ¿vale? Entonces, cuando tienes que tomar decisiones, probablemente las tengas que tomar juntas. Y yo creo que lo más interesante del TBI, a ver, a mí me pondría nervioso, me pondría inquieto, si yo tuviera por un lado el Belling-Ambrosio y por otro lado el CBI, ¿vale? Entonces, si yo mido el Belling-Ambrosio, que si estoy acostumbrado, y no veo nada que me inquiete, y me diera un CBI, que es lo que me pasaba antes de que publicara, antes de que se saliera el TBI, el CBI alterado, el CBI de Vinci Guerra, decía, ostras, tío, ¿y a qué le hago caso? ¿Sabes? Pero claro, con el TBI ya lo tenemos de una manera conjunta, ¿sabes? Entonces, es poco frecuente que ocurra que con un Belling-Ambrosio absolutamente normal, el TBI te salga alterado. Pero si te sale alterado, yo le haría caso, Lucho. Ya. Si te sale alterado, yo me inquieto. Aunque es cierto, Lucho, lo que hemos hablado, que hay falsos positivos. Pero a mí me inquietaría, ¿vale? Entonces, ante la duda, Lucho, mi cuestión es, ante la duda de que sea un falso positivo o
que realmente sea un verdadero positivo, coño, tenemos la opción de la lente fáquica, ¿sabes? Tenemos la opción de la lente fáquica. Entonces, yo lo que estoy, y Hernando le está pidiendo ahí la palabra, yo lo que estoy intentando transmitiros es que nuestra conducta nuestros protocolos están muy orientados al tema de la seguridad. Yo quiero ofertarle a mis pacientes que sepan que somos la clínica, que nuestros protocolos van a más conservador posible, a lo más conservador, a minimizar los riesgos y con las herramientas que tenemos a día de hoy, ¿sabes? Con las herramientas que tenemos a día de hoy. Eso es lo que quiero garantizarles y mis pacientes pueden estar tranquilos que yo lo haré. Y si hay algo que me mosquea, yo tomaré la decisión clínica en el sentido de no tomar riesgo. Hablaré con ellos, le diré, mira, esto te va a cualquier lado y te operarían de cirugía refractiva láser corneal. Pero mira, no me gusta tal y cual y tomaría esas decisiones consensuadas en la toma de decisiones compartidas con el paciente. Mira, Arnaldo. otra cosa interesante que sucede más por aquí al sur, ¿sí? Tenemos muchos pacientes, llámese, no solamente en altura, pero en países directamente, Ecuador, compartimos muchas cosas, Colombia, Perú, ¿sí? De astigmatismos mixtos o astigmatismos hipermetrópicos elevados. ¿Ok? Yo tengo fácilmente, mira, un ejemplo clarísimo. Lima, quizás mis pacientes de LASIK son 70% astigmatismos miópicos. Me voy a Arequipa, una ciudad de 2.300 metros, y el 60% son astigmatismos mixtos o hipermetrópicos, ¿sí? En el cual, cuando lo mido y paso con el BAT del Pentacam, me salen pacientes sospechosos de queratocono cuando no son en nada. Lo hemos hablado. Entonces, el mensaje también es eso. Quizás hay que saber que los parámetros tomados algunas veces por los aparatos no están dentro de su nomograma aquellos extremos, ya que ellos han tomado población normal versus población anormal, ¿sí? Pero dentro de la población normal no encontraron en este momento o no los tenían esos astigmatismos altos y por lo tanto caerían en una población anormal en el resultado cuando no lo es. Entonces yo pienso de que eso es uno de los cuidados que también tendríamos que tener, inclusive con el mejor aparato en el momento. Muy bien traído, Lucho, y es cierto que por eso hace tanto hincapié, fíjate, esta gente cuando hacen su estudio intentan tener gente de diferentes partes de zonas geográficas, ¿vale? Para intentar que las variaciones étnicas se puedan salir compensadas. Pero es cierto que ahí hay un vacío de un área oscura en el Belling-Ambrosio. Hay un área oscura, sobre todo por el concepto, por el tema de la progresión paquimétrica y tal, ¿vale? Cuando habla de astigmatismo altísimo, astigmatismo muy alto. Y es cierto que te puede dar un Belling-Ambrosio alto, alterado, con un astigmatismo tan alto como los que estás planteando, siendo una córnea totalmente normal, ¿vale? Entonces, ese sería un factor que en teoría a mí me gustaría, mira, ese paper lo tiene a huevo, Lucho. Ese paper lo tiene a huevo. Intentar ver esas zonas de vacío, esas zonas de sombra que puedan tener el mapa de Belling-Ambrosio e intentar ver si el TBI te da luz en ella. Sería chulo ese paper. Ahorita estamos en la misma casa. Sí, ahí está, estoy aquí. Sí. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandra? Un placer escucharte. Realmente disfruto mucho tu charlas. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy un poco impresentable, pero también me pondré, pues. Mira, te cuento, nosotros también, muchas gracias. Nosotros publicamos hace unos años, ¿no? La diferencia entre astigmatismos mayores y menores y evidenciamos cómo efectivamente el Belling-Ambrosio se da un poco equivocado, ¿no? En estos pacientes. Pero justo lo que dice Lucho, lo estábamos presentando en teoría para ESCERS de este año. Ya tenemos el grupo de pacientes con mayores astigmatismos, mayores de 1.5, menores de 1.5, y los análisis los estamos haciendo en estos días. O sea que puedo darte los resultados en cuestión de 2-3 días, a ver cómo se comporta el tema biomecánico en estos pacientes altos astigmatas. De hecho, estamos comparando altos astigmatas, Marfan, normales, queratoconos y bajos astigmatas, ¿no? Entonces, ese paper va a estar muy chulo, sobre todo los altos astigmatismos. Arnaldo, que está ahí con el dedo levantado, cuéntanos. Joaquín, mira, con la evidencia que tú habías presentado, que yo también había revisado, y me metí en esto con conversaciones contigo, fue precisamente.
Yo también hoy en día tomo una actitud más conservadora, porque al fin y al cabo esto siempre va a ser una cirugía electiva, que no es una persona que está enferma ni va a necesitarlo por obligación. Pero sí comparto contigo el hecho de los falsos positivos. Te voy a dar un ejemplo a Lucho también en este sentido. El otro día vi un paciente con todo perfectamente normal tomográficamente, buen espesor corneal, PTA quedaba perfecto y había salido sospechoso el TBI. Entonces me llamó mucho la atención y le dije al técnico mío que lo volviera a repetir. Y le pregunté al paciente, bueno, cuando se le hizo la prueba, usted apretó los ojos y tal. Bueno, no me di cuenta, doctor. Entonces lo hablé con el técnico mío y me dijo, sí, doctor, me daba cuenta que a él se asustaba mucho y con el puff del aire apretaba los ojos. Se le repitió la prueba y salió normal el TBI. Entonces, otro punto, los casos que te salen con TBI que puedan estar alterados, es interesantísimo investigar un poco más su patrón de conducta. Y yo me he sorprendido, y le comentaba a Joaquín cuando nos vimos ahora en Colombia, le dije, Joaquín, la cantidad de gente que tiene la costumbre de rascarse los ojos por alergias, pero luego por costumbre. He tenido pacientes que he descubierto en el interrogatorio luego que están acostumbrados a dormir sobre el ojo. Pacientes que dormían de noche sobre el ojo y era en el ojo en donde salía el TBI alterado y en el otro ojo no salía alterado y se ve que esa presión, ese masaje continuo ha ido alterando la biomecánica corneal. Entonces, hubiera sido interesante en los próximos casos que te enfrentes con eso, preguntarle si se rascan los ojos, si le pican o si lo hacen por costumbre o si tienen una posición determinada de apoyarse al descansar o al dormir. Y lo he encontrado con relativa frecuencia. Qué bueno, interesante. Oye, mira, vamos a algunas preguntas de la gente, ¿ya? Bueno, era más o menos, ya. Un paciente, por ejemplo, con Fentolasic, ¿sí? Teóricamente, siempre se ha hablado, ¿no? Justamente que el Fentolasic es más estable, es más inestable biomecánicamente que un SMILE, ¿sí? Entonces, vuelven a la pregunta lo que tú mencionaste, que si controláramos los parámetros de estudio, en lo que tú mostraste que los dos son muy parecidos. Pero mi pregunta es, o sea, ya él hace esa pregunta, pero quizás el raciocinio sería el siguiente. Es decir, que nuestra tecnología actual es todavía muy, no tan sensible para detectar, porque definitivamente hay un menor, vamos a poner, por lo menos teóricamente, un menor corte al realizar un flap, que hacer, vamos a poner un pequeño flap y retirar un lentículo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No tenemos la tecnología adecuada para ver esa diferencia o qué es lo que crees que está pasando? Vale, lo que está pasando, está muy bien hecha la pregunta. A ver, tenemos toda la polémica que tenemos en cuanto a comportamiento biomecánico de unas técnicas con respecto a otras surgen de diferentes signos indirectos, ¿vale? Los signos indirectos vienen de publicaciones como los de Cynthia Robert, que nos venían a decir que corte, cuando tú diseñas un flap y ni siquiera lo levantas, cuando tienes un corte vertical, no longitudinal, transversal, cortes verticales afectarían más la biomecánica, ¿vale? Sin ni siquiera levantarlo, ¿vale? Otra cuestión sería que cuando tú haces relay smile, las aberraciones esféricas en teoría son también por el hecho del, no es tanto por la zona óptica, sino por el comportamiento biomecánico de la córnea. Eso también lo demostró Cynthia Robert, ¿vale? Entonces, todos esos son signos indirectos que nos dicen, ostras, en teoría, una extracción lenticular tendría menor afectación de la biomecánica. En eso saca Dan Reinstein su modelo predictivo matemático y nos dice, según lo que yo creo, tal y cual, con estos modelos predictivos, se afectaría menor biomecánicamente la córnea, con relay smile que con PRG y con LASIK. Bueno, no es la clínica, es un modelo predictivo y no es la clínica. Bueno, puede ser una referencia, pero no es la clínica. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Fundamentalmente, no están fallando tanto los equipos, ¿vale? Sino que es que le estamos pidiendo demasiado a los equipos.
Porque los equipos no pueden compensar los factores de confusión. Los factores de confusión ya hemos dicho que es el grosor, la presión intraocular y la rigidez, ¿vale? Entonces, fijaros, nosotros cuando diseñamos el paper que hicimos con RelaySmile para compensar el factor de confusión, y eso que estábamos hablando del mismo paciente antes y después, ¿vale? Pero para controlar el factor de confusión, presión intraocular antes y después, intentamos confirmar que no eran respondedores, que ya se había quitado el corticoide para que no hiciera ruido el corticoide con la presión intraocular, e incluso le tomamos la tensión intraocular en la misma franja horaria, no por la mañana y por la tarde, que puede variar, como bien sabéis, sino en la misma franja horaria. O sea, para poder comparar unas técnicas con otras, el diseño tendría que ser así, ¿vale? Que no estén bajo los influjos de los corticoides, punto 1, que la toma de presión intraocular fuera en la misma franja horaria y, sobre todo, el mismo paciente, ¿vale? Lo ideal sería que fuera el mismo paciente con la misma graduación, que un ojo se operara con LASIK y el otro se operara con RelaySmile. Ese paper yo empezaría a creérmelo. Ok. Vamos. A menciona que para el cálculo del TBI, según el paper Michiguerra, no utilizan conos frustros ni subclínico. Entonces, dicho índice no serviría para el screening en estos casos. No, el CBI sí lo desarrollaron con queratocono subclínico. Ok. ¿Cuál es el punto de corte con Corbis en cirugía refractiva? Fernando Aguilera de México me está preguntando. Pues como lo que hemos estado hablando con el TBI, ¿no? Supongo que lo dice mi querido Fernando. El que empezaron a proponer el grupo de Ambrosio fue 0,29, pero la sensibilidad no es tanta, que es lo que nos interesa, como un punto de corte más bajo. Nosotros estamos en 0,16, ¿vale? Porque queremos que se nos encienda el semáforo lo antes posible, para poner mucha atención en él, ¿sabes? Perfecto, entonces eso es importante, o sea, para que la gente se lleve también otro tip más. Entonces tú eres más conservador, tú agarras más o menos tu punto de corte 0,16, lo que está en la literatura o lo que recomienda la compañía es alrededor de 0,29, ¿cierto? Claro, claro. Entonces que estemos en mínimo entre ese rango estaríamos... Claro, yo creo que el semáforo se nos encienda lo antes posible y ya una vez que se te enciende ya tomas decisiones, ¿vale? Pero que se te encienda el semáforo lo antes posible. Perfecto. Joaquín, el doctor Blanco me pregunta, dice, ¿cuál para usted es la diferencia entre queratocono frusto, queratocono temprano y sospecha de queratocono? Bueno, ahorita va a caer una bomba encima porque, ya, a ver, di. Yo diferenciaría entre queratocono subclínico, como queratocono es cuando tiene signos tomográficos de estasia, ¿vale? Queratocono subclínico es cuando tiene esos signos, pero no ha sido afectada la agudeza visual, ¿vale? Si ves que tiene una estasia corneal, la manera que tú quieras, definida con los parámetros que tú quieras que estén en la literatura, pero todavía no se ha afectado la agudeza visual, y el queratocono frustro sería el ojo normal de un paciente con el otro con queratocono, que se supone que, porque todos suponemos que los queratoconos son bilaterales, pero también podría existir la posibilidad de la unilateralidad, siempre y cuando, como ha dicho Arnaldo, el desarrollo de la estasia tuviera un componente mecánico muy marcado, que el paciente solamente se frotara el mismo ojo, que en algunos casos habréis visto vosotros, que te has quedado con la duda, que te llega un paciente con un queratocono muy claro en un ojo y el otro nada de nada. Y dice, bueno, eso es un queratocono frustro. Y tú dices, claro, como ha venido a mí, que yo le he dicho que no se rasque más, a partir de no rascarse es cuando no ha desarrollado. Pero no tenemos la certeza de que pueda existir un queratocono unilateral que se haya descompensado simplemente por el frotamiento solamente de un ojo, ¿vale? Ya. Alejandra, no sé si estás por ahí porque... Sí, estoy aquí, levanté mi manita. Ya, listo, a ver, dale el sí, quería comentarte, Joaquín, que justo nos acaban de aceptar un review que hemos hecho en el Journal of Refractive Surgery acerca de la terminología usada en queratocono subclínico y en forma frustra en queratocono. Ajá. Y lo que nos pudimos, bueno, la conclusión fue que efectivamente no hay consenso en cuanto a la terminología. Hemos analizado como 200 artículos, 27 en total fueron analizados en su totalidad. Y bueno, primero que no hay consenso al respecto, pero lo que la mayoría de artículos publicados, después de un buen escrutinio,
considera como queratocono subclínico y frustro para ambos dos, nos dicen que debe tener queratocono en el otro lado. Entonces, empezando desde ese punto de vista, diagnosticar queratocono en fases muy iniciales, sin tener queratocono en el otro ojo, según las definiciones actuales, deja una ventana abierta súper imprecisa, ¿no? Porque ambas clasificaciones, tanto de frustro como de subclínico, necesitan que tener queratocono en el otro ojo. No. Y en el caso del queratocono frustro, lo que la mayoría de papers mencionan es que tenga una topografía normal y una slit lamp, una biomicroscopía normal, pero no te refiere a la tomografía, a la parte de elevaciones y esto. Por eso es que creo que lo que mencionaste anteriormente, que Ambrosio no midió frustros, es porque se está basando en lo que actualmente, si bien puede estar erróneo, o sea, no estoy diciendo que sea lo correcto, es de que sea una topografía normal, una biomicroscopía normal y tener queratocono en el otro ojo. Y el queratocono subclínico, la definición mayoritaria de los artículos es tener una topografía sospechosa en el ojo o una tomografía sospechosa, una biomicroscopía normal y tener queratocono en el otro ojo. Esas son las dos definiciones que van a traer a debate, ¿no? Lo que el paper concluye es que efectivamente hay que ponerse de acuerdo porque la mayoría de los artículos utilizan un montón de parámetros para definirlos, ¿no? Entonces claro, va a estar bonito el artículo. Ese review vuestro va a ser muy chulo y son de esos reviews que luego son históricos en el sentido de que si os lo publica JRS, lo que procede directamente es crear un grupo Delphi de consenso internacional de expertos en los que se deje claramente cuáles son las definiciones, ¿no? Y cuáles son las definiciones de casos. Y sobre todo definiciones de casos con respecto a la última tecnología de equipo de diagnóstico que tengamos. ¿Sabes? Hablar ahora de definiciones de queratocono basándonos en topografía, no en tomografía, no incluir la biomecánica corneal y tal. Sí, yo lo que pienso es que a futuro, o sea, lo que pasa es que justo en el review se dice, ¿no? Aproximadamente solamente 2 o 3 de los papers incluyen valores tomográficos, que son los de este grupo, ¿no? Los mismos del grupo de óculos. Pero lo que se viene es que obviamente a futuro en el frustro van a incluir los parámetros de tomografía, ¿no? Y biomecánica. Y luego, por otro lado, el pedirle que solamente la definición de queratocono subclínico sea cuando en el otro ya tenga un queratocono, me parece poco ambicioso. Quiero decir, si en el primer ojo tiene si en el primer ojo tiene signos tomográficos de estasia, aunque el otro sea normal, claro, tenemos que ser ambiciosos y definirlo como queratocono subclínico, obvio, ¿sabes? Sí, es una gran limitación de que nos pongan como ideal que tengan queratocono en el otro ojo. Obviamente es un talón de Aquiles, ¿no? De la propia definición. Y la otra definición que decimos es, lo que también planteamos en el review, es que si bien la enfermedad es bilateral y me están diciendo que tenga queratocono en el otro ojo, entonces de entrada la palabra subclínica está mal. Porque si tienes queratocono en un ojo, quiere decir que ya es clínica la enfermedad, por lo cual tu otro ojo deja de ser subclínico. Entonces, el tema subclínico no puede usarse cuando tienes un queratocono en el otro ojo, ¿no? Que es lo que actualmente se usa. Claro, probablemente la definición correcta debiera de ser algo como subsintomático, ¿no? En el sentido de que... Exacto. Sí, pero no subclínico, que tiene queratocono en un ojo, ya está de entrada mal. Claro. Un comentario, por favor. ¿Sí? Soy Carlos Blanco. Carlos Blanco, ¿cómo estás? Claro que sí. Bien, gracias, Lucho. Es que quería hacer una claridad sobre eso. Es decir, el queratocono frustro para mí implica también un parámetro muy importante que es la edad. Es decir, yo no, ¿cómo hago yo para saber si un queratocono que yo sospecho frustro en una persona de 20 o 22 años no va a progresar a ser un queratocono? Entonces, el queratocono frustro, pues yo siempre lo he concebido en mayores de 30 o 35 años en ese sentido. Digamos que ya uno supone que la ectasia se estabilizó. Y lo otro que quería comentar es que el queratocono, digamos la diferencia que yo entiendo entre queratocono subclínico y sospecha de queratocono, por ejemplo, o queratocono temprano, son las sombras esquiascópicas, porque en el subclínico las sombras pueden ser normales, las sombras retinoscópicas. En cambio, en una sospecha puede que no, pero en
en un queratocono temprano sí van a estar alteradas. Entonces, pues no sé qué opinan sobre esos conceptos y sobre todo sobre el concepto de la edad para poder diagnosticar queratocono frustro. Sí, yo creo que el tema de la edad fundamentalmente es crítico en el tema de la progresión, ¿vale? Claro, las definiciones de enfermedad están poco abiertas, tal cual se están planteando a día de hoy, a incluir el tema de la edad como dentro del propio concepto, ¿vale? Son conceptos, están definidas los conceptos de enfermedad de una manera muy poco transversal, sino muy sólida. Ahora, lo que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, es que el tema de la edad es crítico en el tema de la progresión y la evolución, ¿vale? Entonces, lógicamente, a unos mismos valores paramétricos, tomográficos o biomecánicos en un paciente de 35 años, incluso planteando la cirugía refractiva, un paciente de 35 años no tiene nada que ver con un paciente de 20, obviamente. Y ahí, ya te digo, vamos a hacer un simposio justamente de queratocono, en el cual vamos a dividirlo por dos áreas principales, en cuestiones de diagnóstico y en cuestiones de tratamiento. Un pequeño panel de discusión que eso lo estamos organizando, yo creo que unas 3 semanas va a ser bastante interesante, por supuesto, estás tú dentro. Bueno, miren, una pregunta más. Bueno, Carlos Gómez dice una cosa que mi papá me dijo hace como 15 años, cuando compramos, no, creo que 20, ya casi 30, ¿será? No sé. Cuando compramos el primer topógrafo y me dijo, pero con eso cada vez que compramos algo más caro, estamos operando menos. Y bueno, tiene mucha razón, Carlos Gómez lo está diciendo ahora y es muy cierto, ¿no? Vamos a ver, dice, ¿hay alguna experiencia de pacientes con ectasia operados antes del Corbis teniendo data de topografía normal? ¿Cómo? Mira, o sea, lo que está mencionando es, si hay alguna data, ¿sí? O alguna publicación, ¿sí? De pacientes que han sido topográficamente normales y Corbis, o llámese biomecánica alterada, y que hayan desarrollado ectasia después de un LASIK. ¿Alguna idea, alguien? Casos reportados probablemente, ¿sabe? Casos reportados sí tenemos. Lucho, eso, perdón, buenas tardes. Perdón, Alex. Dale, Pablo. Eso, la pregunta que acabas de hacer ahora, presentaron en el workshop de Dinamarca. Lo presentó Cynthia Robert en un panel que estuvo muy bueno, el workshop, el taller. Cynthia Robert y Renato Ambrosio, de una serie importante. Y creo que esa serie de pacientes normales con biomecánica alterada están no sé si recuerdan, hay como un suplemento de, creo que es del 2017 o 2018 de ASCAR, del Journal de ASCAR, donde hablan de biomecánica corneal y hacen el análisis. Pacientes normales, operados con parámetros tomográficos normales, que hicieron ectasia luego siendo análisis de biomecánica. Sí está eso, hay un par de reportes. Y si es que están en on demand o lo buscan en on demand, pueden encontrar ese taller. Ahí reportan eso. Qué bueno, Pablo, muchas gracias. Mira, una cosa que yo creo que es importante al respecto es que allá cuando tengamos una complicación o algún caso que pueda ser reportado porque lo veamos interesante, por favor, es muy sencillo de reportar, es muy sencillito, no es complejo el escribir el paper. Es más, seguro que tenéis entre todos los colegas, nosotros mismos nos ponemos a disposición de todos vosotros para casos que tengáis. Creo que es una obligación ética de todos nosotros publicarlo. Aparte de que es muy sencillo hacer currículum y tener un paper con un caso reportado. Pero es que además es muy útil para toda la comunidad científica. Entonces, cuando tengamos casos así, por favor, tomémoslo como una obligación ética el publicarlo como caso reportado, porque fijaros cómo luego ayuda mucho a la comunidad científica. Alejandra. No, iba a comentar solamente que Marcon y Santiago tiene un paper publicado de topografías normales que hicieron ectasia, para la persona que preguntó. Una cosa, Joaquín, ¿hay alguna relación
o desde qué valor más o menos una correlación entre Belín y Ambrosio y el TBI, es decir, qué valor del TBI comienza a incrementar con respecto a un Belín Ambrosio positivo. ¿Por qué va mi pregunta? Hemos conversado contigo, Joaquín. Estamos haciendo un análisis, obviamente yo manejo más Galilei, donde tenemos data en la parte analizando ciertos factores como el IES, el KPP de Galilei. Tenemos alteraciones en esos valores, tenemos una imagen topográfica alterada y el CLMX no lo reporta dentro de la escala de queratocono, no lo reporta como queratocono. Vemos que hay adelgazamiento, no paquimetrías muy le pero sí hay un índice de progresión paquimétrico importante. Y ese mismo grupo de pacientes estamos haciendo una correlación le hacemos Pentacam al mismo paciente y en muchos de ellos tenemos CLMX negativo, tenemos Belín Ambrosio negativo, pero TBI alterado y comienza y alterado, o sea, con el parámetro siguiendo tu tabla que me la pasaste hace un tiempo, con TBI sobre de 0.20. Entonces yo no sé, para validar esto, si es que existe una relación entre TBI y Belín, ¿cuándo has visto tú que comienza a incrementarse el TBI con un Belín Ambrosio positivo? Bueno, no sabría decirte exactamente qué correlación, porque habría que escudriñar en el algoritmo que ellos han hecho, ¿sabes? Y ver qué factores son los que ponderan al alza en cada uno de ellos. Sí es cierto que la progresión paquimétrica está en ambos, ¿sabes? Tanto en el CBI como en el Belín Ambrosio y luego en el TBI están incluidos entonces muy dependiente de la progresión paquimétrica. De todas maneras lo tiene a huevo, Pablo. Yo creo que sería muy chulo que te ofreciera a esta gente de Oculus para intentar crearle un linkado entre Galilei y hacer algo parecido al TBI con Galilei, porque soy muchos usuarios de Galilei que podría ser interesante el crear un índice conjunto, ¿sabes? Sí, estamos en eso justo. Ahorita tenemos ya 15 casos de pacientes realizados, las dos plataformas comparado con Corbis, y claro, te haces para atrás, porque el rato que tú ves los mapas tomográficos de los dos, dices, bueno, posiblemente una cirugía de superficie, pero el rato que tú recibes el Corbis y te encuentras con un TBI de 0.25, de 0.29, ya comienzas a hacerte para atrás, y esos pacientes posiblemente eran pacientes que podían hacer una ectasia. Y acordémonos lo que decía Lucho de la topografía que tenemos acá en Colombia, en Perú y en Ecuador. Las paquimetrías son mucho más delgadas, entonces esos son valores que esperemos los resultados que salgan de estos 15 pacientes. Perfecto. Genial. A ver acá. Me dicen, claro, lo que estábamos comentando dependerá de la edad también como un parámetro más. Entonces, Joaquín, una pregunta. En tu práctica diaria, un paciente viene con la intención de operarse de láser. ¿Qué exámenes previos le realiza o qué exámenes, mejor dicho, jamás dejarías de prescindir en tomarle un paciente que va a ser operado de cirugía refractiva para tomar tu decisión? Es lo que hemos estado hablando, ¿sabes? Para nosotros, un tomógrafo es básico tener, obviamente, ver la cara posterior, ha sido los últimos 15 años o 10, 15 años básico, pero yo creo que el paso adelante lo tenemos que hacer con la biomecánica. Ahora, ¿hecho en falta? ¿Qué es lo que he hecho en falta? Pues un deep learning, un software de deep learning, que tú no tengas que tomar decisiones un poco así. Nosotros ya es que somos como los chefs, estos que llevan toda la vida cocinando, que nos sale el gazpacho y lo clavamos el gazpacho, tú sabes, ¿no? Decimos, poquito de pimienta, y nos sale el gazpacho clavado. Pero para gente que está empezando y tal y cual, ¿sabes? Un tema de deep learning, de inteligencia artificial, una especie de software que tú pudieras meter todos los datos y que directamente, incluso la edad, una serie de factores, incluso étnicos, ¿sabes? No es lo mismo las córneas que tenía allí que las córneas europeas, y que directamente te pudieran dar, ¿sabes? Una respuesta, una orientación clínica a la hora de hacer el approach
Yo creo que es lo que nos falta y que no entiendo todavía cómo no lo ha sacado ni... Es que ¿sabes lo que pasa? Como las casas comerciales. Quien hace la investigación en el mundo son las casas comerciales. O sea, gente como la intuición y el talento que tenéis en Latinoamérica no lo tenemos en Europa. Somos de los que nos metemos a saco en la casa comercial y lo que diga la casa comercial que se investigue. Claro, como eso no interesa a la casa comercial porque no va a desarrollar su producto, pues coño, no hay un software de inteligencia artificial o deep learning que nos abastezca en ese sentido. Y yo creo que sería súper útil tenerlo. E incluso alguna pequeña startup, ¿sabes? Que os lanzo la idea, ¿sabes? La propuesta, que pudieran crear alguna especie de software para multi-equipo, ¿no? Que tú metiendo los parámetros y tal te hiciera una propuesta de... Bueno, te doy una buena noticia. Y hay uno. Lo hemos desarrollado con inteligencia artificial en Queratocon, ¿no? Tenemos un grupo de inteligencia artificial en el instituto, ¿sí? Y hace un tiempo comenzamos con eso y nuestro primer aplicativo, que te lo voy a pasar para que lo comiences a probar, es justamente usando con el Petacam y la inteligencia artificial. Lo que nos da es el diagnóstico de queratocono. En este momento estamos hablando de queratoconos y con sus diferentes grados. Y lo comparábamos con fellows, en el cual recibían la misma topografía y este software de inteligencia artificial basado en deep learning, ¿ok? Me lo daba una mejor precisión. Y hay dos aplicaciones más que estamos haciendo con inteligencia artificial y deep learning en queratocono. Una la está desarrollando Alejandra, que es la parte de progresión, ¿sí? Y otra que estoy desarrollando yo, que justamente es en el árbol de decisión. Es decir, te llegó el paciente, lo que justo estás hablando ahorita, lo que te llegó el paciente y yo vaso y digo, ok, doctor, ¿y acá qué le voy a hacer? Bueno, le voy a hacer un anillo. Y el fellow me mira como diciendo, Magno Dios habló, no tengo nada yo que decir, ¿cierto? Entonces, pero es por lo mismo que tú mencionas, es basado en estos momentos es basado en lo que uno aprendió en el tiempo, ¿sí? Pero este software lo que va a hacer justamente matar al gurú, claro, y que nos dé una salida de que por lo menos, o una precisión mucho mayor de decirnos por qué este paciente tendría que ir en tal supuestamente caso a un anillo basado en qué? En revisiones sistemáticas que este mismo software lo hace. O sea, lo interesante es de que no es, o sea, inteligencia artificial, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento no es, oye, ya, dame el diagnóstico de queratocono. No, sino que este mismo software me ubica los papers y me traduce clínicamente lo que nosotros hacemos un resumen mental de cada paper. Hay softwares en el cual ya lo realiza por inteligencia artificial y sabe, basado en revisar de 1,500 artículos, ¿sí? Colocando las palabras claves y te va indicando qué pacientes, bajo qué números de parámetros caen mejor de acuerdo a los resultados basados en evidencia clínica. O sea, es muy, muy, muy interesante en esto. Y para terminar ese punto, porque a mí me apasiona, este año, finales de este año, pensamos, o creo que el siguiente, a inicios, Alejandra, si no corrígeme, estamos con el libro de queratocono, que tú, Joaquín, estás colaborando con un chapter también, que es el Sevier, ¿cierto? Y justo uno de los capítulos es en inteligencia artificial en queratocono, ¿no? O sea que va a estar bastante interesante, y estoy para que vean la importancia, lo que menciona Joaquín, de lo que va a estar entrando en esta inteligencia artificial es alucinante, alucinante, ¿sí? Bueno, yo creo que en eso estamos. Joaquín, algo que quisieras agregar. Yo sé que en tu hora es bastante tarde ya y desde ya súper agradecido contigo. ¿Algún comentario final? Pues mira, que es un gustazo veros las caras, tío, en este momento de nube negra. No sabe el gusto que da. Mira, aparece por ahí mi querido Gerardo. No sabe lo a gusto que se queda uno con Pablito, Eduardo, con Marcelo, Lucho, Arnaldo, Fernandito. El gusto que da, el Nacho, mira, ahí aparece el tío. Sí. Juan Guillermo. Sí, el monstruo también está ahí, míralo. El gusto que da el ver a tanta gente querida, a Alejandro, José, qué bueno, qué chulo, qué chulo. Se siente uno, ¿sabes? Que sí, que dentro de poco saldremos de todo esto y que nos tendremos los unos a los otros como siempre hemos tenido. Y luego otra cosa que me gusta, mira, si algo sirve, yo siempre me quedo con la cosa positiva, y si de algo sirve, debe de servir esto que estamos pasando ahora, es para que
hay tiempo para reflexionar, ¿vale? Hay tiempo para que nos demos cuenta qué es lo que habíamos hecho bien hasta ahora y qué es lo que no habíamos hecho bien hasta ahora y en qué podemos mejorar. Y fíjate, esta manera de difusión de conocimiento a mí me mola mucho por una sencilla razón. Es muy fácil de quitarle la grasa de los conflictos de interés cuando estamos simplemente amigos hablando, cuando no necesitamos financiar grandes estructuras y cuando nos decimos las verdades del barquero, porque es que al final de lo que se trata es de esto, tío, que nos ayudemos los unos a los otros, porque son los mismos problemas, son las mismas dudas en qué invertir o en qué no, en equipo, en cómo generar valor a mis pacientes, sin que haya esos conflictos de interés, ¿sabes? Que muchas veces nos hacen tomar decisiones no acertadas, ¿sabes? Entonces, si de algo creo que puede servir todo este rollo, todo este periodo de nube negra, es para que lo reflexionemos entre todos y podamos hacer cosas chulas como esta. Entonces, reuniones de amigos, diciéndonos, haciendo co-learning, ¿sabes? Coworking y ayudándonos los unos a los otros. Muchas gracias por haber estado este rato conmigo. Me honráis con vuestra amistad, querido. Bueno, un saludo. Muchas gracias, Lucho, por la muchísimas invitación. Gracias por tu tiempo. Saludos, Joaquín. Doctor Fernández. Te lo oyes. Fernández. Doctor Fernández, una última pregunta. Se fue. Sí, aparentemente ya el doctor Joaquín ya cerró la sesión. Ah, bueno, ok. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que mañana vamos a tener una charla con el doctor Mauro Campos, desde Brasil, que es el tema es tratamiento médico para la presbicia. Entonces, nos vemos, horario regular, 5:30 de la tarde. Gracias a todos. Gracias, muchachos. Gracias, Chente. Gracias, José. Hasta luego, Pablo. Cuídate. Cuídate. Vicente, chao. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Lalo. Chao, Lalo. Gracias a todos. Gracias, doctor Izquierdo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Te Cuídense, quedan por bien favor. los lentes, Lalo. Te quedan bien los Un lentes, abrazo. Hablando del tratamiento médico de la presbicia, ¿conoces uno mejor? Mañana vemos el tratamiento. Se ven mal esas gafas. Ese no ve nada. Peínense, Eduardo, qué gafas tan terribles. Ahí estamos, ahí Es estamos que todos. me dejé operar por ti, Juan Guillermo. Sí. La radial. 16 incisiones. El lente de Fernando Aguilera es peor. Creo que fugó porque está horrible estaba Fernando. Aquí está, ahí está. ¿Qué es eso? ¿En dónde? ¿Dónde está Fernando? Ahí está Fernando. Ahí está Fernando. ¿En dónde está? ¿Dónde está? Yo tampoco lo veo. Echando trago. Claro. Qué rico. Yo me voy a abrir una ahorita ya. Sí, ya es hora. Ya. Qué gafas tan horribles. En México son 5:30, ya podemos empezar a beber. Fernando, está horrible. Sí, ya está bien visto. A esta hora ya está bien visto. Es correcto. Ya es de gente bien. Sobre las 12:30 dice la Organización Mundial de la Salud para no caer en el criterio del alcoholismo. Oye, según tu último metaanálisis, ¿verdad? Después de Un las último 12:30. metaanálisis. Metanol análisis. Báñense, por favor. Báñense y peínense. Y rasúrense para todos los... Lalo, sí.